Hola, buenas noches, bienvenidos a La Hora Liberal. Mi nombre es Enrique González y los voy a acompañar como conductor en este programa. Este es el programa número 64. Dedicamos las reflexiones, los comentarios, a dar una revisión de diferentes temas de interés y de coyuntura desde la óptica del liberalismo. Esta noche vamos a hablar sobre dos temas entrelazados. Podríamos decir que uno corresponde a la realidad y otro al mundo de los mitos, al mundo de las mentiras y las falsedades, que sería el liberalismo y el neoliberalismo, en ese orden como lo he dicho. Pero antes de comenzar, cabe hacer una mención, una importante mención. Hace unos días ha fallecido Carlos Alberto Montaner, un importante defensor de las ideas de la libertad. Tenía 80 años de edad. Él era cubano y, bueno, tiene una vida un tanto interesante. Fue llevado a la cárcel por estar en contra del régimen en Cuba cuando todavía era menor de edad. Después de eso logra escapar y se refugia en Estados Unidos, si no me equivoco, en donde inicia una carrera de divulgación en favor de las ideas de la libertad. Siempre muy crítico al régimen cubano, siempre muy crítico a las ideas favorables a las dictaduras. Para mí esto es relevante porque cuando yo era bastante joven, quizá tendría 14 años, tuve mi primer encuentro con las ideas del liberalismo y fue a través de un libro que había en mi casa. En mi casa llegaban libros, yo no sé de dónde, pero hay este libro que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, en donde Carlos Alberto Montaner es coautor. Y fue en esta obra, que tiene un lenguaje bien simple, bien entendible, en donde pude entender algunas cosas que me blindaron contra algunos comentarios que daban algunos profesores de estudios sociales en el colegio. Ellos siempre muy amigos de las dictaduras cubanas, del Che Guevara, muy amigos de estas ideas que hoy catalogamos como socialistas, se dedicaban a comentar en clases ideas que, gracias a este libro, yo podía cuestionar un poco. Si bien no lo entendí en su momento, creo que fue un aporte muy valioso. Ya después, con sus relecturas, cuando fui un poco más grande, por decirlo de alguna manera, ya pude entender mejor qué es lo que trataba, contra qué estaba contrastando. Ya después me topé con el libro que se menciona aquí en un capítulo que se llama La Biblia del Idiota, donde se habla específicamente de las venas abiertas de América Latina. Después de haberme topado con ese libro, dar su lectura, también haberme entusiasmado un poco con las cosas que se decían, volví a la relectura de este libro que tiene otros autores como Plinio Puleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Me apena mucho el fallecimiento de esta persona y aquí junto a mis invitados, Carlos Augusto Aranda Herrera, Andrés Canseco y Pablo Maldonado, a los que les doy la bienvenida. Les cedo la palabra. Querían dar algunos comentarios al respecto. Pablo. Hola, querido Enrique, sí. Bueno, efectivamente Montaner falleció este 29 de junio, hace muy poquito. Y algo que yo quería resaltar, y seguramente Andrés y Carlos Augusto ampliarán mucho más, es este interesante detalle que dejó respecto a su muerte, porque él eligió la eutanasia. Y qué interesante el concepto, o tener que pensar en algún momento, de la libertad de poder elegir la muerte, ¿no? Es decir, en el sentido que vos sabés que tenés alguna situación física que no te va a permitir tener una muerte, llamémosle digna, o al menos tranquila, y que podás tener la libertad de poder elegir la forma en la que vas a abandonar este mundo. A mí me parece maravilloso. Sé que hay muchas personas que esto les parece muy controversial y todo lo demás. Hay mucho pensamiento referente a la muerte natural y que, bueno, algunos dirán que hay que dejar que el de arriba elija y etcétera, etcétera. Yo abogo por lo contrario. Me parece maravilloso la situación que una persona puede elegir en la forma en la que se va a despedir de este mundo, siempre y cuando no haga daño a nadie, por supuesto. Andrés Canseco. Sí, la historia mía con la vida y obra de Carlos Alberto Montaner es muy parecida a la tuya, Enrique. Yo te llevo algunos años, pero es muy similar justamente por el libro que mencionabas, y luego con lo que pasó en Bolivia a partir del 2005, 2006 y la continuación de ese libro, el regreso del latinoamericano, que ya nos mostraba una cierta configuración de lo que iba a pasar en esta parte del mundo. Pero además hay dos cosas que me gustaría mencionar
dos o tres cosas que me gustaría mencionar brevemente. El tema de los artículos, porque claro, hoy podemos sentarnos aquí y decir que tenemos varios libros sobre el liberalismo, compartimos varios artículos en WhatsApp, podemos comprar libros a Liberland también, pero allá por esos años no era así, o sea, era muy diferente. Teníamos que entrar directamente a muchas webs liberales o de oposición a la dictadura cubana y estaban los textos de Montaner. Y en su momento ayudaron mucho para poder entender ciertas ideas. Lo mismo cuando veíamos CNN, estaba ahí, era también era un columnista y un referente ahí desde la opinión sobre todo lo que pasaba con Cuba y el otro tipo de autoritarismo, porque bien te lo decías también, no fue solamente al cubano al que condenó, sino a otros regímenes. Entonces, y cierro con esto para no alargarme mucho. Una cosa era eso de los artículos, y dos, una especie de pesadez que va cayendo sobre nosotros, que es esa generación de grandes liberales que también por las cuestiones normales del tiempo va pasando, que ya están grandes, que nos van a ir dejando. Pasó con Escotado, pasó con otros más, y que... Quiero resaltar un artículo que tiene Carlos Alberto Montaner que expresa una posición que él tenía sobre el liberalismo y sus falsos enemigos, que por supuesto puede ser discutible incluso la posición que tenía, pero él decía que el enemigo a vencer por parte de quienes defendían la libertad no era John Maynard Keynes, no eran los socialdemócratas, sino era una lucha frontal del liberalismo contra el comunismo. Él decía incluso que Keynes y los socialdemócratas se pueden tender puentes de diálogo entre el liberalismo y esas corrientes de pensamiento económico. Por supuesto, ya digo, es una posición controvertida, pero creo que muestra cierto carácter dialogante que puede haber y puntos de encuentro que podemos tener con otras corrientes de pensamiento, por supuesto, siempre con las salvedades de no comprar todo el paquete que estas personas pueden defender, sino que con los socialdemócratas estaremos de acuerdo con la libertad personal que debe tener cada persona, ¿no? No tanto con el tema económico y demás. Con John Maynard Keynes sí me parece bastante más controvertida la posición de Carlos Alberto Montaner, pero creo que en ese artículo sí expresa cierta actitud dialogante y puntos de encuentro para quienes quieren abandonar el sectarismo de tú no comulgas con mis ideas, estás fuera del templo liberal, si se quiere, ¿no? Se puede defender la libertad desde múltiples corrientes políticas, y creo que eso sí puede ser algo valorable que nos dejó Carlos Alberto Montaner en sus reflexiones. Es importante, toda esta mención a Carlos Alberto Montaner es importante también dado el título del programa. Vamos a hablar sobre liberalismo y neoliberalismo. Vamos a hablar sobre una corriente de pensamiento, de acción política que busca mejorar la vida de todos en la comunidad, busca que impulsemos todas las mejoras posibles para que podamos estar bien, pero ante las ideas favorables a la libertad vienen algunas ideas que intentan ridiculizar la misma defensa hacia la libertad y plantean un estancamiento en una situación de estado paternalista, ¿no? Como la libertad ha fracasado, como la gente es incapaz de autogobernarse y siempre caemos en clientelismo, en un tipo de capitalismo de amigotes, en corrupción, en abusos de poder, es necesaria la tutela de un Estado fuerte. Entonces hay cosas esenciales, dicen los detractores de la libertad, que no deben estar en manos de las personas, sino de un selecto grupo de gente que sabe lo que hace y que lo va a manejar mejor. Ahora, para justificar todas estas acciones interventoras, acciones que atentan contra nuestra misma capacidad de decidir, se ridiculiza el liberalismo a través, que es lo más común, de una idea que llaman neoliberalismo. Ahora, en Bolivia sabemos lo pesado que es escuchar que alguien nos diga neoliberal, porque ya tiene ciertos tintes agresivos, ¿no? Cargas incluso de protestas que terminaron con muertos hace 20 años atrás. O sea, se habla de neoliberalismo y es algo que no quisiéramos ser tildados, ¿no? Es casi que nos digan fascistas en el siglo XX, sería que nos digan neoliberales en este momento. Pero a mi criterio no es algo que debería preocuparnos mucho. O sea, para mí es algo tan ridículo que para mí la reacción más certera sería reírnos de esto. O sea, si me vas a hablar estupideces, voy a reírme de las estupideces, ¿no? No cabe estar a la defensiva, porque tengo claro qué es el liberalismo, qué es lo que defendemos, pero eso es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta noche. Me gustaría comenzar con Andrés.
¿Qué es el liberalismo para Andrés Canseco y cómo podríamos dejar en claro que no tiene nada que ver con estas acusaciones de neoliberalismo? Uy, mira, mencionabas, ¿no? 20 años. 20 años no es nada, dice Noel Gardel, pero sí es bastante. Hace a fines de este año se van a cumplir 20 años de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, que casualmente volvió a aparecer. Y es algo bueno para preguntarse en el sentido de, en 20 años, por un lado, cómo se ha pretendido manchar los avances medianamente positivos que pudo haber desde el finales de la década de los 80 hasta los 90, cosas que no son solo no fueron económicas, sino también institucionales. Las personas fácilmente olvidan que antes no había Tribunal Constitucional, ni había esas cosas. Pero ya desde el punto de vista del ataque, yo tengo una sensación doble. Por un lado me siento como tú, en el sentido de que, ok, no me interesa que me digan neoliberal o que me digan vendepatria, que también va de la mano del fascismo, pero sí me molesta que la gente asuma eso como una verdad. Entonces creo que a mi lado profesor es el que más le duele que la gente utilice tan fácilmente aquello. Y cómo es que se viene rastreando, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, mi primer año de Derecho, allá por el 2005-2006, tenía una profesora bastante amable, pero que nos enseñaba historia del pensamiento político. Y su interpretación del neoliberalismo y de todo lo que era neo, porque para ella no importaba la etimología, neo significaba más radical. Entonces les había enseñado a toda una generación que neo significaba radical, ni siquiera nuevo, sino radical. O sea, los neoplatónicos se llaman más radicales que los platónicos. Esa era su interpretación, ¿no? Pero bueno, entonces... Buena forma de arrancar la carrera. Claro, imagínate, y universidad privada encima. Pero en este sentido no nos daba esta posibilidad a nosotros de poder analizar algo que estábamos todavía viviendo, porque estaba todavía los últimos coletazos de la época de los viejos partidos llamados neoliberales. Y claro, y ahí nosotros asistimos ya un poquito más conscientes, todavía yo no votaba, pero ya más consciente a la muerte de ese sistema. Porque cuando se ataca al neoliberal, o cuando se crea este estigma de lo neoliberal, no se ataca solamente al actor, sino a un sistema de partidos. Se lo contamina completamente. Yo sé que no tiene nada que ver, pero parte del discurso de todo este socialismo medio extraño y venenoso que tenemos en Bolivia, se ataca a eso, los partidos o la democracia neoliberal. Fíjate cómo es. Yo el otro día lo escuchaba en uno de estos tantos bufones que tienen título de diputados, decía que esa época era la de la democracia pactada. Claro, para eso es el Congreso, para eso es el Parlamento. O sea, a ese punto se ha llegado a trastocar, a transformar nuestra concepción misma. Vamos a la democracia del rodillo, ¿no? Claro, vamos a la democracia del rodillo. O sea, pero inclusive la del rodillo. Es que yo tengo una memoria que a veces me recuerda. Cuando el MNR utilizaba el rodillo, o sea, no era perverso, sí, era malo, tú debes acordar. Pero ahora el rodillo de un solo partido es bueno porque es la expresión del pueblo. Claro, o sea, y esas cosas son las que a mí me llaman la atención, porque hemos entrado en esta época, ya en el 2023, estos últimos 4 años, en los que pasa algo, que es que esta generación de ahora ya no tiene la referencia de la comparación. Entonces ya no le puedes decir, esto es igual, porque para ellos no hay eso. Claro, y es una generación que ya vota, o que va a votar en estas. Entonces, esa es la parte que a mí me molesta de ese tema del neoliberalismo, que todavía me hace que yo diga, que no me pueda reír de cómo se ataque cuando alguien nos dice el neoliberal, independientemente, como dices, de la estupidez hasta ideología que puede representar. Y claro, y aquí, con esto termino la intervención, pasa como con periodos de la historia latinoamericana, como con otros periodos, que no fue solamente Bolivia, sino fueron otros países que también coincidieron en esa época con ciertos gobiernos y que permiten que eso ocurra y que se condene no solamente en nuestras fronteras. Al punto que tocaba Enrique, me parece muy importante tener en cuenta que, es cierto, nosotros nos podemos reír de la noticia. Nosotros, digo, aquellos quienes nos damos a la tarea de leer sobre el liberalismo, pero no deberíamos en el sentido de esta máquina atropelladora comunicacional que tiene la gente que utiliza el término neoliberal de forma despectiva para referirse a quienes abogamos por la libertad o quienes planteamos ideas de libertad. Porque claro, dejan una imagen en la gente en que neoliberal actualmente es malo. Neoliberal igual malo, igual perverso, ¿no? Entonces, no deja de ser preocupante el hecho que esto esté tan insertado de esta manera
y que además no deja de ser preocupante también que la gente se siga comiendo ese verso, en el sentido que no puede decir, o nadie, o muy pocas personas tengan la capacidad de decir, están hablando estupideces, porque esto es liberalismo, ¿no? O sea, agarrar y pretender que la gente tenga esa madurez política de entender esto es liberal, esto es neoliberal, esto es socialismo, lo que sea, etcétera. Entonces, creo que la tarea es fuerte. Nos toca una tarea bastante fuerte de comunicar, de ampliar las ideas de la libertad para que la gente entienda exactamente qué es y qué no es, si existe o no existe, ¿no? Seguramente en otro bloque hablaremos un poquito más de profundidad sobre si realmente existe o no el neoliberalismo, qué es, o simplemente es un término que apareció de la nada para denostar a los liberales. Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos en la hora liberal. Antes de la pausa estábamos planteándonos una duda, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué va a hablar de este término, Carlos? Sí, efectivamente el neoliberalismo, hay dos filósofos políticos que han tratado de investigar, revisando literatura académica sobre donde aparecía la palabra liberalismo, qué había alrededor. Y han descubierto que dos cosas: el liberalismo nunca estaba perfectamente definido, y segundo, siempre se utilizaba para referirse a algún tipo de carga valorativa que querías suscribir de alguien, es decir, era un adjetivo, no era un sustantivo. Correcto. Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo no constituye ni siquiera una filosofía política, no tiene unos principios determinados, etcétera. Una forma operativa de ver el término es lo que creo que hace David Harvey, un marxista, decir que el neoliberalismo es básicamente un periodo histórico. Un periodo histórico que puede ser en Bolivia de 1985 hasta el 2003, como se señalaba, pero ahí cabe, si se quiere discutir y tratar de darle un tipo al término algo de operacionalidad, ok, veamos qué se ha hecho en ese periodo histórico. Y veamos si cuando a ti te adscriben al neoliberalismo, pero tú te adscribes al liberalismo, ciertas cosas que se dicen de ese periodo histórico concuerdan con lo que tú piensas. Y tal vez ahí podríamos entrar al debate. Correcto. Si me dicen, en esa época neoliberal se entregaron empresas a los amigos del poder, pues no me suscribas eso a mí, porque desde el liberalismo eso está mal visto. Tomaban deuda. Exactamente. En la época neoliberal no se corrigió los equilibrios fiscales y se tomó deuda, pues no me adscribas a mí, porque el liberal no quiere que se hipoteque las vidas futuras de los ciudadanos tomando deuda hoy en día, etcétera. Y ahí podemos empezar a discutir básicamente si realmente a mí todo lo que me achacas tiene que ver con mis principios. En contraposición a eso, el liberalismo sí es una filosofía política con principios claros y determinados, donde dentro de ese marco, poniéndonos de acuerdo en lo que es tal cosa y tal cosa, podemos dialogar. Pero por favor, a mí no me suscribas ni fascismos, ni entreguismos, ni nada de lo que generalmente se utiliza, ya digo, de esta etiqueta neoliberal, que sirve para dos cosas. Uno, para a mi rival, a mi adversario, hacerle un ad hominem, que básicamente lo descalifique frente a la tribuna, y dos, para reconocerme con mis semejantes ideológicos. Si yo y Andrés le llamamos neoliberal a Pablo, seguramente somos furibundos izquierdistas que queremos destruir a Pablo antes de entrar a un debate sano de ideas. Entonces, te permite identificar a tus amigos, ¿no? Este le he hecho neoliberal, puta, invitarlo al partido de izquierdas, algo así. Y además, perdón, cortito, que agarren y te traten de juntar a las dictaduras de los 70. Claro. Pero fíjate cómo es son de raros estos enlaces que se busca hacer, estas contaminaciones, ya no solamente económicas que bien describías, sino, vuelvo a este tema, hasta las institucionales. O sea, si tú escuchas, por ejemplo, a partidarios del movimiento socialismo, te van a decir que parte del neoliberalismo es hablar de la separación de poderes. Lo han dicho así, yo tengo los videos en los que dicen eso. Hablar de la separación de poderes es de los neoliberales, pero, o sea, que... Es algo sensato, digamos. Claro, o sea, me van a decir entonces que Montesquieu era neoliberal. Ya no era neoliberal, claro, sí, o sea, claro. Ahí están muchas de esas cosas. Y además, en este asunto de la descalificación, está pues también lo que mencionaba, este asunto de la demagogia, y además de atacar al otro, de elevarse una suerte de superioridad moral política. Porque ¿qué sería lo contrario a este ser neoliberal hipotético? Un ser revolucionario. Porque, como digo, ya ha pasado el tiempo, 2003, 2004 son épocas históricas de revolución antiimperialista y demás. Entonces, sirve esa
esa mala construcción para ubicarse del otro lado y hasta por encima de la línea de la superioridad moral que tuviesen estas personas. Ahora, en cuanto a lo que decías de los periodos, claro, o sea, a ver, analicemos eso, o sea, dices, ok, desde el 85 al 2003 se achicó el Estado, no, entonces no fue el liberalismo, hubo libre competencia, pero sin amigotes, no, entonces no fue el liberalismo. Esas serían maneras, entre otras decenas más de ejemplos seguramente, de demostrar que efectivamente no hubo no fue el liberalismo lo que hubo. Yo me pondría ahí cargoso, digamos, con ustedes tres, porque ya está bien, digamos, es indignante, ¿no? Que te digan neoliberal, digamos, vos querés... Pero porque te acusan hasta de neoliberal desde el transitorio, ojo, porque eso se volvió fue un breve... Y una actualización. ¿Qué le ponemos neo? O sea, en un año implantaron el modelo neoliberal y destruyeron un veranillo neoliberal, digamos, ¿no? Algo así, pero... Es que enfrascarme en una discusión con una persona, ¿no?, que nos diga neoliberal, para mí sí es chistoso. Sí es indignante que te digan, digamos, una serie de cosas que no van al caso y te digan, querés el neoliberalismo otra vez, y vos decís, oye, pero yo no quiero dar empresas amigotes, no quiero hacer más grande el Estado, o sea, no es lo que nosotros promovemos. Definitivamente, o sea, de liberal eso no tiene nada. Ya por más que le digan neo y todo eso, en ese caso pues pongámonos estrictos, digamos, ¿no? Si Adam Smith fue liberal, digamos, ese que se hablaba de Adam Smith hace poco, si Adam Smith fue liberal, bueno, David Ricardo fue neoliberal y de ahí los austriacos fueron neoliberales y nosotros seremos neoliberales, o sea, ¿cómo es el asunto? Son los séptimos neos, como es que no tiene ningún tipo de sentido. Totalmente. Pero a mí no me parece que debamos enfrascarnos en una discusión con alguien que nos dice que somos neoliberales, porque es ahí repasar lo mismo de siempre. Pero los de ese gobierno hicieron X cosas, nosotros no queremos hacer esto. Creo que más bien las energías deben estar centradas en explicar qué es lo que nosotros promovemos como liberalismo, porque en algo tenés mucha razón. Para la generación actual que vota no hay punto de comparación. Correcto. Entonces, si les propones liberalismo, claro, es aprovechar más bien aprovechás ese vacío, esa falta de comparación para decir, chicos, esto es el liberalismo. Por eso para mí más bien es más importante machacar en qué es realmente el liberalismo, y cuando aparece alguien que te dice yo soy liberal y quiero N caudillo, digamos, que aparezca, es a ese al que ¡pam! Hay que darle, porque es esa la persona a la que te va a perjudicar. El que te dice neoliberal no es un problema tan grande como lo sería una persona que te dice, viva el liberalismo, qué bien está haciendo Bukele. Claro, sí. Ese es más peligroso. Es que es ahí donde creo que hay que tomarse con seriedad el asunto. Y hasta tal punto lo tomo que yo prefiero al zurdo que viene y me lo dice de frente a este que se hace pasar por liberal y te apoya un Bukele, digamos. A ese nivel lo tengo, a ese personaje que te viene con estas ideas de disfrazarse de liberal, pero con ideas que no son liberales, ¿no? Que te buscan un caudillo, cosas así. En ese punto tenés mucha razón, es decir, es cierto, en el sentido que no nos vamos a poner a discutir con personas que vengan a acusarnos de neoliberales. Lo que sí, el punto es importante es la segunda parte que indicaste, que es muy buena, en el sentido que tenemos que exponer qué es el liberalismo realmente. Además, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que la persona que te habla de neoliberalismo viene con un reciclaje de ideas que tampoco son nuevas, ¿no? Y que se recitan como dogma. Que venga un joven más o menos de nuestra edad, así, jovencito, 20 años, que venga y nos diga neoliberales, ese debe estar con ideas en la cabeza de gente de 50 que ha fundado el movimiento al socialismo, ponerle, o sea, solo aprieta play. No, y aparte volvemos a ese tema de los años, porque fíjate que la idea no es que entren los neoliberales, sino que el discurso es que vuelvan los neoliberales. Por eso es que el chip está anclado atrás. Sí. Entonces se les hace ese encaje, ese adoctrinamiento con la idea del miedo de que vuelvan, no de que entren, sino que van a volver, como si ese pasado latente todavía estuviese siendo lo que está perjudicando nuestras vidas, o la posibilidad de ese pasado. No sé si alguna vez vieron en el Ministerio de Trabajo, vos Pablo, debiste haber visto en el Ministerio de Trabajo la tele así más grande que la tele que tenemos acá al frente, en donde repiten videos, ¿no?, de Goni huyendo, o de militares, ¿no?, en las calles y todo eso, y ponen en la época neoliberal, ¿no?, neoliberal. Y nada más, o sea, le dedican pocos segundos a decir que estamos bien, pero más tiempo le dedican al neoliberalismo, fue así. Entonces creo que ya es algo que la gente se está 4 horas en el Ministerio de Trabajo mirando eso y sale y como que no me gusta Estados Unidos, dicen. No, o sea, odio Michael Jackson. Odio Michael Jackson. La estrategia del miedo, ¿no? Tratar de generar miedos
sobre la gente, sobre cosas que realmente no conoce. Si lo está diciendo una autoridad y todo eso, si vengo y lo veo aquí en el Ministerio de Trabajo, probablemente sea verdad. Entiendo que ese es el objetivo que tratan de hacer en esos pases. Claro, a ver, es un tema de estrategia. A ver, ya hay dos estrategias que están planteando. Una, o sea, nos tratamos de tomar el término relativamente en serio y lo analizamos para destruirlo a partir de que nosotros exponemos nuestro propio sistema, el liberalismo, o lo ignoramos a priori y simplemente hablamos de liberalismo. El problema es que se sigue hablando de neoliberalismo, aunque no hay una memoria histórica de muchas generaciones que básicamente han vivido los últimos 20 años y ahora están saliendo a votar. Sí existe un gran discurso que trata de introducirles esa narrativa en su cabeza. Entonces, yo sí creo que el término hay que tratarlo de volver relativamente discutible, es decir, ya, más o menos de tratarme de definir qué es neoliberalismo, para ver si tiene algo que ver con lo que yo defiendo. Porque yo sí no... Dejarlo de lado a mí me parece tal vez malo estratégicamente, no sé. Ya, ¿por qué? Si tú lo dejas de lado, pero por otro lado están hablando de ese término, ¿cómo evitas hablarlo? O sea, ¿cómo te defiendes? Porque a ti... Pero a mí me parece que hablan de neoliberalismo porque nos defendemos del neoliberalismo, porque parece que tenemos la necesidad de decir, no chicos, es que nosotros nada que ver con 1990, nada que ver con el año 2003, creo que hay esa necesidad. Y creo que cuando alguien venga y te diga, es que vos sos un neoliberal, decir no. Sigamos hablando de lo que estábamos hablando y claro, desactivaste la bomba. Pues que puede ser en otra faceta, no es que te diga que eres un neoliberal, sino que hay un sistema neoliberal. No te olvides que todavía se sigue usando la prédica de que Estados Unidos es el neoliberalismo y que hace 25 años está en crisis, va a caer ahora con lo de China. Entonces también hay eso, o un sistema que sabemos que tampoco es liberal, no sabemos que Estados Unidos no es completamente liberal, pero que es más o menos, por lo menos más compatible que la China comunista. Entonces también tiene que ver con esa prédica internacional. Entonces ante cualquier problema, fíjate, ya no solamente en Bolivia, por eso les decía en otros países, hay el tema del medio ambiente. Es culpa del neoliberalismo despiadado, insensible y demás. Entonces no es solamente una cosa de nuestro problema que se nos acuse a nosotros liberales o de que se hable aquí en Bolivia. Es un tema global. Entonces, y aquí viene el truco. Porque decimos que esto no es definible por completo, el neoliberalismo, nos podemos indignar un poco, no tanto, pero del otro lado sí hay algo, y esa es la respuesta a ese neoliberalismo. Entonces no te venden lo que eres vos, pero la respuesta a lo que quieres ser. Entonces, para ese neoliberalismo malvado, yo sí te tengo mi seguridad, mi estado gigante, mi socialismo indigenista, lo que quieras, pero lo tengo. Entonces ahí creo que va la llave más importante, como que acompañado de la descalificación, la idea de vender lo opuesto a ese mal. Correcto. Y ahí es por donde entra, creo, la parte más venenosa. Claro, es como identificamos un mal que no sabemos, identificamos un mal X y le voy a poner una etiqueta y se la voy a tirar a otra persona. Claro. Más o menos va por ahí. Y le voy a vender la solución. La solución claro. Se la voy a vender. Vamos a una pausa más en el programa y ya regresamos. Estamos hablando sobre sandeces, sobre neoliberalismo y sobre cosas que a mucha gente le indigna porque no lo terminan de comprender, pero me parece que son cuestiones menores, claro, son males que se curan leyendo, instruyéndose, informándose y juntándose con gente que sabe, por supuesto. Entonces, estábamos hablando hace un rato sobre, y Andrés lo mencionaba muy bien, identifico un mal, etiqueto a alguien como el portador de esa enfermedad y yo le digo, yo tengo la cura. Eso sonó como lo que dice Sylvester Stallone en una película. Sí, no lo analicé, pero a ver. Era de libreto. Ustedes son la enfermedad y yo soy la cura, ¿no? Entonces ellos son los neoliberales y nosotros vamos a solucionar todos los problemas a través de más intervención compulsiva del Estado, porque es que no hay otra solución. Pero, y Andrés me traía a la memoria algo que leí justamente en este libro, del Manual del Perfecto Idiota, que dice, se identifican, nos enseñan con pequeños detalles en la educación, en la instrucción universitaria, también en los colegios, y cosas que vamos viendo en el periódico y en otros lugares, que el enemigo a combatir es esa burguesía y ese imperialismo, ¿no? Que ellos son los culpables de toda nuestra desdicha porque se aprovechan
del trabajo de unos y nosotros siempre mal. Entonces el liberalismo, el neoliberalismo, parece el portador, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Es un sistema político, ya lo decía Andrés, en donde unos siempre van a estar mejor en detrimento de los demás, de nosotros, del pueblo, y entonces conviene combatirlo. Ahora, siempre a mí me sigue pareciendo que esta tontería es un castillo de naipes que se cae a pedacitos, se cae carta por carta. Si es que nosotros vamos explicando qué es lo que queremos hacer siempre con claridad, hay que estar un paso más adelante. Por eso podríamos dedicar este bloque a hablar de cuál es la propuesta liberal, considerando cuáles son los principales ataques que se le dan desde la vereda del frente hacia el supuesto neoliberalismo. Uno de esos, por ejemplo, es que estamos en contra de los pobres, que no pensamos en los desdichados, que queremos eliminar la educación pública, la salud pública y todo eso, y que si lo hacemos obviamente todos van a estar mal. Ese puede ser un argumento con el que podemos comenzar, pero ustedes díganme qué podríamos decir. A ver, el liberalismo es esto y no eso que vos estás pensando. A ver, el liberalismo es, Scott Alexander, que es un crack para escribir, lo definía como una máquina alienígena que permite o habilita la convivencia. Es lo que es el liberalismo, es una filosofía política que permite a seres totalmente distintos tener una base para poder coexistir y convivir y cooperar, etcétera. Y desde esa base tiene distintos principios, tiene pilares como derechos, se forman distintas instituciones como el mercado. Mencionaba un ataque que también se le atribuye a la globalización, que es la enorme desigualdad que puede generar o el enorme empobrecimiento de los países del tercer mundo en detrimento de los países imperialistas, etcétera. Pero eso empíricamente es mentira. Ni la desigualdad en el mundo ha aumentado, ni los pobres han aumentado. Y es importante, o sea, uno puede entrar al debate, ¿nos importa la desigualdad? A mí sinceramente no me importa, yo quiero que la gente esté bien, yo quiero que la gente coma, y no me importa si todo el mundo estaría muy bien y Bill Gates estuviera reventado en plata ahí arriba y nosotros muy desiguales en relación a él. Pero incluso aunque te importe, la desigualdad en el mundo en los últimos 20 años, debido al proceso globalizador, ha disminuido. Ahora, ellos dicen, sí, si tomamos al mundo como un todo, ha disminuido, pero dentro de unos países está aumentando. Y yo ahí le respondo al de izquierda, entonces tú eres un nacionalista. No te importa solo que en tu país no haya desigualdad, no te importa que China, India, varios países de África estén surgiendo. Porque si no, dirías, no, qué bien, la desigualdad en el mundo está bajando porque yo considero el mundo una aldea global. Pero ahí dejan ver un poco ese nacionalismo que siempre está camuflado en la izquierda, ¿no? De verse solo su ombligo. Entonces, y hay distintos ejemplos, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner antes, los derechos políticos, ¿bajo qué sistema realmente se respetan? ¿Se ha respetado en los experimentos comunistas o socialistas o realmente en aquellos países que han abrazado el Estado de Derecho, la República, cosas tan sensatas que ahora, en esta discusión, parece que Estado de Derecho hasta es algo malo, sí, ¿no? Porque justo lo que mencionabas tú, por la separación de poderes parece que es algo malo. Un invento del imperio. Exactamente, y yo creo que se pueden sacar muchos temas, no solo económicos, sino políticos, para ver este avance. Sigo sobre lo último que decías, los políticos, creo que entraría como algo filosófico político también que se le acusa al neoliberalismo y que nosotros del liberalismo, por supuesto, es muy diferente a la concepción, que es el tema de la identidad. Se dice que el neoliberalismo con toda la maquinaria y demás acabaría con las identidades de los pueblos y de las naciones. Pero por el contrario, nosotros somos liberales, que cada quien más bien somos todavía más tolerantes y abiertos con identidades, porque no queremos identidades nacionales, queremos identidades individuales. Exacto. Queremos ser Carlos, Enrique, Pablo, Andrés. Entonces, para que veas lo trastocado que está. Y aparte es tremendamente gracioso, porque quienes dicen que esas ideas del capitalismo destruyen la identidad personal y uniforman las mentes, son los que babean en los desfiles, con los uniformes, sí, con trajes típicos, todos igual. Entonces, ahí también hay otro tema, ¿no? Nuestra idea del liberalismo es que la libertad de ser, o sea, parte de lo económico, parte de lo político, el ser libres. Claro, y ni siquiera yéndonos a lo que decías del periodo histórico llamado neoliberalismo, no somos compatibles con eso. Por eso es que también nos hace ruido, aunque lo hayamos vivido o no, conscientes tanto o no, muchas cosas de los 90s que otros fanáticos, como decía hace rato, sí vindican. Dicen, ¿por qué Banzer no hizo tantas cosas? No, ¿por qué no fue tan así? O sea, nuestra lógica liberal no está bien. No está bien. Por más de que lo haya hecho con mira, somos tan tolerantes
que hasta defenderíamos a los socialistas de los militares, porque consideraríamos que sus derechos valen y sus libertades valen. Total. A eso llegaríamos, contrario a lo que se nos acusa de decir que somos unos abusivos e insensibles o fachos. No, pero es que creo que el principal conflicto acá es que el liberticida que ataca cualquier idea de la libertad, poniéndole la etiqueta que quiera, digamos neoliberalismo en este caso, que es lo que estamos hablando esta noche, no está para decirnos que la libertad es buena de algún modo, más bien la libertad es mala. Si vas a tener que atentar contra tu enemigo en la búsqueda del poder político, hacelo porque hay un bienestar mayor. Exacto. O sea, no hay ningún tipo de reparo. Es por eso que nos ven o terminan viendo a los liberales en sentido político como esos tibios que no se animan porque perdonan a sus enemigos, los apoyan y terminan siendo tontos útiles porque en su cabeza está bien que vos atentés contra la gente, está bien que también atentés contra sus mismos derechos. Exactamente. Es que en su cabeza está el poder y los liberales lo queremos reducir. Fíjate, aquí vamos a decirlo como es. Fíjate lo que pasa que cada octubre, noviembre en este país. Usted digo la idea de los límites, como libertad, digamos el derecho a la libre locomoción. Sí. Y quienes nos acribillan no son necesariamente los azules. O sea, para que te des cuenta cómo es esa identidad liberal que la tenemos tan clavada por fortuna. Es necesario sacrificar la libertad en favor de la libertad, o sea, algo así de ridículo. La libertad común, ¿no? Sea lo que sea que es eso. La libertad colectiva. Ajá. Cuando Andrés hablaba de las nacionalidades, inmediatamente me vino a la mente, ¿te imaginas si tuviésemos que enfrascarnos en esa estupidez de los nacionalismos? La Champions League sería un desastre. No. Es una maravilla la Champions League gracias a que los jugadores son libres de estar en diferentes equipos. Mirá, es interesante el punto de esta gente que ataca la libertad. Realmente a mí no me cabe en la cabeza que pueda existir, que todavía tengamos que explicar por qué la libertad es buena y lo contrario a la libertad sea malo. Realmente son cosas de este mundo actual que vamos a tener que tolerar y enfrentar. Estimo que futuras generaciones ya solucionarán este tema, no tendrá que entrar en debate si la libertad es buena o mala. Es interesante porque básicamente les estamos diciendo, señores, acá el que te frena la libertad es un tipo que está con un cargo en el poder, que se le ocurre cómo va a ser tu horario de trabajo, que se le ocurre que en teoría, como vamos a tener un invierno crudísimo, entran a partir de las 9 de la mañana. Pero es tan estúpida su idea que ni siquiera es obligatoria, simplemente están cumpliendo con una idea de horarios de invierno que sale desde un lugar que es fríísimo, obviamente en los Andes, pretenden aplicarlo en todo el país. ¿Cómo estamos de temperatura hoy en Santa Cruz? ¿Cómo estamos aplicando el horario de invierno? Los profesores no pueden dar tarea en vacaciones. Sí. ¿No? Esas tonterías de avalar que alguien desde el poder pueda controlar tu vida, pueda modificar las cosas, tus libertades, lo que puedes hacer, cómo puedes determinar tus horarios de trabajo, cómo puedes importar, cuál es el tema de tener que traer un producto creado por otro humano al otro lado de una frontera que yo sé que es mejor y que tiene un mejor precio y que voy a beneficiar a la gente que está a este lado de la frontera, porque obviamente ese consumidor no va a tener que sacar tanto dinero de su bolsillo, va a poder gastar ahí y le va a sobrar para gastar en otra cosa, ¿no? O sea, le estoy ofreciendo un mejor precio, porque resulta que al tipo que está en el poder se le ocurre, no, es aranceles, pongámosle aranceles, porque aquí hay una frontera. Si pasa el producto que hizo el humano del frente, lo tenemos que marcar, eso no puede entrar acá, porque nos perjudica a lo que produce el humano de este lado de la frontera. Entonces, cosas de esa naturaleza que todavía tengamos que estar diciéndole a la gente, toc, sabe que esto está mal, eliminemos los aranceles, eliminemos todas estas tonterías estatales. ¿Por qué creen que ya se habló en este programa tanto que tenemos una informalidad que está en el 83%, creo que Sarita el otro día nos decía 90%? Porque es inviable hacerle caso a todas las regulaciones del Estado que te están vulnerando tu libertad a trabajo, tu libertad a poder ejercer el comercio libremente, estar tranquilo, hacer tus ganancias, porque tienes que estar supeditado a cumplir con las planillas, a cumplir con los impuestos, a tener que buscarte un contador súper especializado. Yo no sé qué clase de gente le gusta vivir en un régimen de este tipo. Pero es que es ahí lo que yo trataba de decir en los bloques anteriores. Si yo les digo, oiga, señor, señora, está mal que restrinjan, por ejemplo, las importaciones porque usted misma se perjudica, usted no se va a comprar un Kipus, usted quiere un iPhone o quiere otro tipo de teléfono, digamos.
y yo les digo que está malo de las importaciones y me van a preguntar por qué. Ah, bueno, entonces ahí yo me voy a tener que poner profesoral o de algún tipo en modo divulgador, si quieren, y decirles, no, lo que pasa es que las ventajas del libre comercio y el liberalismo, se volvió al punto de partida. Yo prefiero estar machacando todo el tiempo, qué bonito que es el liberalismo, porque usted puede disfrutar del celular que le dé la gana, y hay más libros sobre el liberalismo hoy que en relación a hace 5 años atrás, por ejemplo, y eso es gracias a que podemos comerciar, etcétera, y hay la libertad de poder hacerlo. Quiero hablar de los beneficios de la libertad, pero no falta el que no entiende esto y necesita que se lo explique. Isaiah Berlin decía, la libertad de los lobos es la muerte de los corderos. Sí. Porque claro, dale mucha libertad a la gente y alguien va a abusar, porque creo que el problema está en que la gente piensa que libertad es no tener límites, no tener reglas, no tener estructuras. Y el neoliberalismo es un sistema que tiene un problemanga, que es carecer de reglas, lo que hace un sistema altamente favorable a los abusos, a la corrupción, porque como no tiene reglas, como es libertad, entonces hacen lo que les da la gana. Entonces necesitamos pues mano de hierro para que los malos no sean tan malos y los pobres no suframos ante los abusos de los pobres. Porque el Estado siempre es bueno. Porque el Estado es bueno, seguramente, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que explicar. No, señor, el liberalismo es esto. Vamos a una breve pausa. Después de esta última pausa, en el último bloque del programa, hablaremos sobre qué es el liberalismo, o sea, como sistema, qué es lo que se propone y por qué es deseable. Ya regresamos. Regresamos en la hora liberal, estamos en el último bloque. Nos habíamos propuesto para este último bloque, además de dar las conclusiones y reflexiones finales, decir qué es el liberalismo. Ya me quedé con el neoliberalismo desde 1990. Funciona. Y claro, es algo que se te mete en la cabeza, algo que te adoctrinan bien. A ver, no solamente tenemos en nuestra contra a fanáticos, indirectamente tenemos en contra de una propuesta liberal a personas que están desinformadas. Y a esas personas no hay que atacarlas, hay que informarlas, hay que explicar, no con ese aire paternal de ustedes son unos niños bobos y nosotros somos más grandes y sabemos, no con ese aire, sino de explicar. De hecho, la idea de este programa es que el radio escucha, la persona que vienen a la guerra contra nosotros, y es cosa seria. Contra esas personas ahorita no hay mucho que hacerle, pero sí podemos hacer algo con las personas que de verdad están desinformadas, de verdad piensan que, oye, creo que yo no estoy haciendo nada, no me estoy esforzando en nada en la vida, pero creo que me merezco todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho de esto. Entonces, si vos le decís, oye, a mí me parece que para estar bien, pues tenés que dejar de gastarte tu plata en N cosas al punto de la insolvencia y comenzar a ahorrar. ¡Ay, estás atentando contra mi libertad!, digamos. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué es la libertad y qué es lo que promueve el liberalismo? Realmente lo que promovemos es entrometernos en la vida de la gente para decirle, oye, ¿qué estás haciendo con tu bolsillo? ¿Qué estás haciendo con tu billetera? ¿O qué es el liberalismo? ¿Qué credo tenés? Para mí, el liberalismo, ¿qué credo tenés? El liberalismo para mí es un sistema de acción política, un sistema filosófico y de acción política. Su propósito es limitar el poder que tiene el Estado por sobre la vida de los individuos. Es decir, que nosotros podamos decidir, pero para eso debe haber una estructura. Hay una estructura, el liberalismo propone una estructura, no quiere decir que no hayan reglas. Pero eso es lo que hay que dejar en claro. Andrés. Claro, es que, a ver, sí, siguiendo con eso último que decías de la estructura de ideas y de instituciones que también está defendida por el liberalismo, hay una labor ahí que es complicada, ¿no? Porque uno tiene esa debilidad a veces por ponerse muy explicativo y demás, pero también está ahí el desafío de mostrar ejemplos reales. O sea, ok, el liberalismo, señora, de repente no lo va a hacer millonario en 2 años. No va a hacer que el país sea Suiza, como se nos vendió en algún momento desde algún lado, pero le va a permitir a usted que si viene un burócrata, por lo menos tenga algo para defenderse. Hay un conjunto de reglas, instituciones y de principios que le permitan a usted defenderse y no caer tan fácil en las garras de este sujeto. Va a permitir que las regulaciones, como bien decía Pablo hace rato, no sean excesivas, que las trabas no sean excesivas, que la corrupción sea menor, porque ahí también quedaríamos en eso. No va a haber corrupción, va a haber porque es así, a ver, pero que sea menor. ¿Por qué? Porque el aparato va a ser menor. Va a permitirle a usted que si usted no está de acuerdo con algo, pueda decirlo y no lo vengan a perseguir ni lo gasifiquen, como empezamos desde 2023 respirando gases todos en este departamento. Esas son las ventajas prácticas del liberalismo. Va a permitirle a usted, como decían también, tener un credo o no,
sin que se lo impongan desde cualquier visión religiosa. Entonces, todas esas ventajas, que son muchísimas más, que podríamos, durante este ciclo de la hora liberal y en otros espacios las hemos venido diciendo, son las cosas que la persona puede llegar a comprender porque la tocan. Porque a pesar de que el ser más antipolítico que haya, es víctima de este sistema abusivo estatista. Entonces ahí de repente hay nuevamente digo, ese desafío, esos sanísimos intentos que se tratan de hacer y que por fortuna para nosotros que hemos tenido la suerte de poder estar en este mundo y compartir entre nosotros y otras personas más, hay las herramientas intelectuales y comunicacionales para hacerlo. Que seguramente al frente hay monstruos gigantes con más dinero, muchas veces ilícito, que nos tildan de neoliberales y de cosas peores, seguramente. Pero aquí estamos, entonces eso es una buena señal. El liberalismo para mí es un marco institucional que básicamente hace que la gente se le respete individualmente sus derechos, exigiéndole solo que respete el de los demás. Y no solo en tema de derechos jurídicos como tal, sino creo que una parte que se olvida mucho es la igualdad. Interactúan bajo esas normas claras. La caracterización del liberalismo como la ley de la selva es absurda. Yo ya lo había dicho en este programa antes. A mí me gusta, es muy claro el ejemplo, aunque parece tonto, del profesor Brown. Él dice, el liberalismo no es en la ley de la selva porque primero es una estupidez empírica. En la selva no hay liberalismo y no hay mercado tampoco. Porque el mercado, ¿dónde ha surgido? En las sociedades donde han empezado a surgir normas, reglas, respeto por los derechos de propiedad, por la libertad personal, por los contratos, ahí empiezan a surgir los mercados, las interacciones, la cooperación. A partir de esas normas, porque el liberalismo es simétrico, derecho a que se respete a que me respetes. Si tú me exiges respeto y tengo que respetarte, yo también. Y creo que es un sistema institucional que habilita eso y a partir de eso se generan todos los beneficios que había mencionado Andrés Canseco. Pensar en libertad, totalmente. Entiendo el liberalismo como yo lo asimilo así. Pensar en libertad o pensar en la libertad. A ver, el otro día estaba escuchando a una persona de las otras veredas cuando hacía alusión al neoliberalismo y al liberalismo. Me llamó la atención porque él decía, mira, si vos te considerás liberal, entonces adscribís al liberalismo clásico, John Locke, Adam Smith, etcétera, etcétera, y decía que por ahí alguno de ellos alguna vez había dicho que los ricos tenían que pagar más impuestos. Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica, si vos sos liberal, tenés que aceptar que los ricos paguen más impuestos. Y en cambio, si adscribís, digamos, a las ideas de Friedman, de Mises, etcétera, etcétera, bueno, entonces son los nuevos liberales, entonces aquí sí sos neoliberal. Esta sería la forma que decía esa persona en la cual más o menos podrías encontrarte. Pasando por el mundo, divulgando sus ideas de libertad, en algún punto ha estado errada, y luego ha sido corregida por otro, y luego por otro, y luego ha salido otro pensamiento con más libertad, o con más ideas de libertad. Y esto no va a terminar, va a seguir avanzando en el tiempo, y creo que también aquí tenemos que ponerle un freno a la gente que considera o nos considera a este punto de libertad, a estos puntos liberales en el que estamos como tibios, que no sé qué, porque al Estado hay que destruirlo totalmente, eso es imposible, que hay que ir directamente al anarcocapitalismo, no se puede ahorita. Y ahí yo quisiera dejar simplemente un ejemplo. Si uno de los países más libres que tenemos en este momento es Suiza, uh-huh, y vos ves esa maravilla de paisajes y el lujo que se pueden dar, porque ellos tienen las ganancias suficientes para mantener esa belleza natural. Vos para mantener belleza natural necesitas recursos. Necesitas plata. Necesitas economía que te lo permita hacer. Ellos lo pueden hacer. Entonces, cuando vos ves una sociedad como esa, inmediatamente te preguntas, ¿cuán cerca están ellos del minarquismo o del anarcocapitalismo? Están todavía muy lejos. Están lejos. Todavía les falta mucho. Les tocará. Pero la libertad es eso, seguir avanzando en más ideas que nos lleven a más libertad y no a controles estatales. Sí, dale. Cuando él justo mencionaba, ¿no?, que al final el liberalismo, al ser una filosofía política y con pretensiones científicas, es decir, los autores liberales tratan de razonar con principios lógicos sus principios del liberalismo, es una filosofía en construcción aún, es decir, no está terminado. No, y claro, por eso es modernista. Porque tiende justamente a algunos pensadores han dicho tal cosa y habrá pensadores que piensen lo contrario, refutarán, y el liberalismo crecerá en su solidez como filosofía política. Por eso no es conservadora. Por eso no es conservadora. Y también algo que mencionó me hizo recordar a Enrique. ¿Te acuerdas de lo de los huertos urbanos de Enrique?
cuando esa señora que era una señora bastante adinerada decía, Queremos yo hombres. estoy de acuerdo con lo de los huertos urbanos y que hay que mantenerlos y más. Claro, pues señora, usted tiene plata, puede dedicarle 5 horas a siquiera mantener su huerto urbano. Y eso me recordó cuando dijo lo de Suiza. Tienen mucha plata, generan mucha prosperidad y por eso se pueden ocupar de determinadas cuestiones. Antes no. A ver, y algo que le leía a von Mises en su libro Liberalismo, que es maravilloso. Está en Liberland. Está en librería Liberland, es un espacio publicitario, porque ellos ponen para este programa también. Es con plata. Capitalistas. Bien, algo que le leía a Mises es que se acusa al liberalismo de materialista, ¿no? Algunos detractores dicen el liberalismo es materialista, y Mises dice, pero es que tu perfeccionamiento espiritual, digamos, lo vas a buscar de otra manera. Lo que busca el liberalismo es mejorar tus condiciones en el mundo terrenal, es que exista un sistema en el cual vos puedas ser más próspero y así tengas más tiempo y plata para dedicarte al ocio, al arte y a muchas cosas que son necesarias, dignifican la vida humana. Sí. Es cierto, pero para que vos te puedas dedicar a hacer ese tipo de cosas, tenés pues que tener una espalda financiera, y esto no lo podés generar solamente a punta de voluntad, digamos, a punta de deseos, ¿no? No es el que quiere puede, cosas así. Si tú el universo quiere que conspire. Claro, si no se trata de que conspira a tu favor o no, si no hay un sistema institucional en tu país que te permita, digamos, las condiciones para poder ahorrar. Que no conspira en tu contra. Claro, el sistema conspira en tu contra, de hecho. Creo que el liberalismo, o sea, es desatinado acusarlo de materialista porque, ¿y qué más puede ser? O sea, que el punto de todo sistema político es mejorar tus condiciones materiales para que vos puedas buscar los medios para mejorar otras condiciones espirituales, mentales, llámenlo como ustedes quieran, religiosas. O sea, yo te doy un marco en el cual vos podés tener la vida un poquito más fácil para que puedas hacer otras cosas. Ahora, en cuanto a términos, pues podríamos perdernos ahí discutiendo, ¿no? En que si es neo. ¿Se acuerdan? A mí me daba mucha gracia escucharlo de Javier Milei, que decía, no, el neoliberalismo no existe porque neo viene nuevo y liberalismo viene libertad, no existe algo así como nueva libertad, algo así, no era su charla. Y ok, está interesante, pero en un programa, digamos, podríamos discutir, ¿y por qué es nuevo? ¿Por qué no es post-liberalismo, digamos, no? Y cosas por el estilo. Si alguien me dice, mira, yo quiero vivir como en Suiza, digamos, con todos estos países nórdicos, ok, ¿qué hicieron los países nórdicos, digamos, no? Chao, regulaciones laborales, no hay salario mínimo, llamarlo lo que vos querás, digamos, querés llamarlo socialismo nórdico, ok, llamalo como querás, apliquemos y lo que ellos aplicaron. Claro, entonces va por ahí lo que creo que deberíamos hacer. ¿Qué me importa el nombre? Vamos a las ideas, aplicarlas. Tenemos segundos para las conclusiones finales. Andrés Canseco. No, simplemente agradecer y mencionar que dentro de todo este cuerpo de ideas, de valores y de propuestas que tiene el liberalismo, hay un valor muy grande, o sea, no solamente en nuestra generación, sino que viene de mucho más atrás, pero que, como bien decían, se actualiza, y eso es importante. No es aferrarse al pasado ciegamente, sino también entender la utilidad y cómo se adapta esta utilidad a nuestros días. Y que, dado el tema de hoy, también hay que decirlo, encontraremos decenas de ataques y muchas formas, no solo de atacar, sino de deformar lo que se representa, y una de ellas es esa palabra del neoliberalismo. Carlos Augusto. Yo agradecer igual el espacio, decir que al igual que nosotros podemos venerar a autores antiguos, no significa que suscribamos todo lo que dicen. David McCloskey, cuando le dicen a Adam Smith, se persinaba. Pero aún así ha tenido críticas contra ese autor. Nosotros así también tenemos una filosofía en construcción, perfectible por supuesto, pero el mejor mecanismo que hemos encontrado para convivir en las sociedades actuales. Cito, querido Enrique, a Enrique Fernández, en un post que hizo en la coyuntura de cuando se hablaba de los modelos, pero creo que se aplica muy bien a este tema de hoy. Decía Enrique Fernández, no defiendo un modelo, sino un sistema que se resume así: individuos autónomos, sociedades abiertas y economías libres. Esto ha sido La Hora Liberal. Les agradezco a todos los que estuvieron atentos al programa, también a quienes se atreven a dejar sus comentarios. Sigan comentando, sigan dando sus opiniones y los esperamos la siguiente semana.